Hola, bienvenidos a esta clase número 2. Te agradezco por los comentarios que vinieron a través del chat o del correo y arrancamos desde ya. ¿Quiénes quieren conocer los 5 pasos para convertirse en un inversionista exitoso y que tu capital crezca un 20% en un año y que luego siga produciendo entre el 6 a 8% de día y de noche? Poneme un yo al final del chat. En esta clase te queremos enseñar cómo hacer que tu inversión obtenga una plusvalía de $14,000 en el primer año y a partir de ahí una renta de $6,000 neta, sin radicación ni presencia inmediata en Paraguay. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Vamos a hablar ahora de un breve anuncio que vamos a tener en la clase 4. Creo que eso te puede interesar. En la clase 4 va a ser una clase VIP, va a ser una clase en vivo. La condición es que tenés que registrarte dando clic abajo porque va a tener un cupo de 100 participantes nada más. ¿Qué vamos a estar mostrando ahí? ¿Qué vamos a estar lanzando? Es una opción de inversión. Vamos a estar dando 5 cupos para que 5 inversores puedan invertir en un proyecto en Asunción, en uno de los mejores barrios, con el modelo de renta combinada que habíamos dado en la clase 1, y va a ser en una clase en vivo, cerrada, no grabada, con un máximo de 100 participantes. Así que no te quedes fuera, inscribite, anotate para que puedas participar. ¿Qué vimos en la clase número 1 de ayer? Si no la viste, está disponible por poco tiempo más. Vimos varias cosas ahí. Vimos alquileres y reventa versus modelo de inversión con renta combinada. Vimos también el camino de prueba y error, camino de seguir modelos. Hablamos sobre Paraguay como modelo económico. Hablamos sobre tipos de propiedades que conviene invertir, sobre el triángulo de inversión y sobre tamaños de los departamentos que convienen invertir. ¿Quién soy? Soy Jorge Melgarejo, soy agente inmobiliario, soy asesor inmobiliario, tengo casi 10 años de experiencia en el rubro, he ayudado a muchos inversores en mi carrera, me encantaría poder ayudarte a vos también. Me especializo en inversiones en pozo, en inversiones de todo tipo, pero especialmente en pozo y en desarrollos inmobiliarios de gran tamaño, de gran inversión. Entonces me gustaría que podamos juntos explorar este mercado que es Paraguay y que pueda servirte la ayuda que te queremos dar. En la clase número 2 vamos a estar hablando de cómo invertir en apartamentos y eliminar el riesgo sin ser un experto ni vivir en Paraguay, que es el modelo de renta combinada y cómo maximizar tu rentabilidad. Hoy vamos a ver, seguimos con el triángulo de inversión, ¿verdad? En la clase 1 habíamos dicho que íbamos a hablar de criterios, estrategia y red de contactos. ¿Cuáles son las 3 palabras de oro en inversiones? Las 3 palabras más importantes son margen de seguridad. Creo que el nombre, esto es una frase de Warren Buffett, no la estamos inventando nosotros. Ese margen de seguridad es lo que todo inversor de repente está buscando y es lo que vamos a ir tocando ahora. Un ejemplo vamos a dar. Imagínate que cruzas un puente con una capacidad de hasta 70 kilogramos. Lo cruzarías si pesas 90 kilos. Ahí vamos a tener un margen negativo, o sea, esa seguridad va en contra tuya. Estás sobrepasando 20 kilos la capacidad del puente. ¿Qué tal si el que va a pasar tiene 30 kilos? Ahí es un margen positivo de 40 kilos. Ese es el margen de seguridad. Es de donde estamos nosotros a donde llega el riesgo, a donde llega la seguridad. De eso vamos a estar hablando ahora. Ese margen de seguridad lo podemos utilizar en los bienes raíces. ¿Cómo? Es haciendo un estudio de el valor de la propiedad
en la línea del tiempo, ¿verdad? ¿En qué momento comprar? Eso es lo que tenemos que analizar, ¿verdad? Porque si entramos, como dice ese cuadro, a medida que si nosotros entramos en el momento justo, va a haber un margen, como marca ahí en el gráfico, entre el precio que estamos pagando y el precio de mercado, que eso va subiendo. Ese margen es tu margen de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Si pasa alguna cosa, una pandemia o lo que sea, ese margen de seguridad es el que te va a estar resguardando el capital. Por eso que es importante que los conozcamos. También queremos hablar hoy de la deuda. Es una pregunta, si la deuda es siempre buena o mala. Una deuda para comprar ropa y aparentar, para viajar, para vehículos, para comida, bebidas, todo lo que no produce, saca dinero de tu bolsillo. Esta deuda es una deuda mala normalmente. ¿Por qué? Porque no te está produciendo nada, está generando un gasto y te está sacando recursos. Entonces es importante que nosotros podamos identificar cuáles son esas deudas, esos gastos que nosotros está perjudicando nuestra capacidad de inversión. Por otro lado, tenemos que toda deuda que es para invertir en activos que no pierden valor en el tiempo, aumentan de valor en el tiempo y producen dinero. Los inmuebles van produciendo dinero. O sea, si vos te endeudas para generar un activo que te va a generar una renta, que te va a permitir obtener un dinero, una ganancia, esa es una deuda que la consideramos una deuda buena. La deuda siempre es mala. Esa es la pregunta que seguimos haciendo. Entonces llegamos a la conclusión de que lo que gastamos, lo que invertimos, esa deuda que no genera nada, es una deuda mala. Y tenemos que apuntar, si vamos a sacar un crédito, si vamos a endeudarnos, tiene que ser en algo que nos genere, en algo que produzca. ¿Cómo funciona la renta combinada? Tenemos una línea de tiempo. Sobre un inmueble tenemos lo que sería el valor de la inversión, el valor de la propiedad y la deuda buena. ¿Por qué? Porque vas a necesitar apalancarte con un crédito, o lo ideal que ese crédito sea en forma directa con el desarrollador. Entonces, para adquirir esa propiedad. Mientras va corriendo el tiempo, se va construyendo el proyecto, ese valor de ese inmueble va a ir creciendo. Tu inversión inicial, que fue tu entrega, permanece igual, pero tu deuda comienza a disminuir, ¿verdad? La idea es que cuando ese producto llegue al mercado, vas a tener un producto ya con el valor de mercado, el valor de la propiedad, el volumen de la inversión que hiciste inicial, y tu deuda va a desaparecer, pues ya va a quedar cancelada. Entonces ahí vas a tener un inmueble que puedes venderlo o puedes ponerlo en renta al valor que el mercado ya lo asigna en ese momento, que fue creciendo en ese periodo de tiempo. ¿Cuál es la idea? Si vos tenés un capital y no tenés lo suficiente para comprarlo en forma directa, es que vos puedas conseguir apalancarte con un crédito en forma directa con el desarrollador. De esa forma, tu dinero va a estar inicial, es la inversión, y lo otro va a ir con el curso del tiempo en periodo de obra. Mientras el valor de esa propiedad va creciendo, tu deuda va a ir disminuyendo. ¿Qué sería ahí la plusvalía? O sea, la rentabilidad acelerada va a ser la suma de la plusvalía más el pago de la deuda. Además, cuando el inmueble se construye por completo, puedes apalancarte del dinero de alquiler para el pago de tu deuda. Normalmente el periodo de obra de cualquier tipo de desarrollo son de 2 años. Un edificio promedio. Si uno obtiene una entrega del 20 o 30% del valor de la propiedad y obtenemos un crédito en forma directa del desarrollador a 5 años, entonces
al segundo año vos ya vas a estar poniendo en renta ese alquiler. Ese ingreso por renta o por alquiler va a ir para pagar tu deuda. Entonces eso va a hacer que el departamento, en pocas palabras, se vaya pagando por él mismo, ¿verdad? Esa es una forma interesante de que vos puedas obtener un retorno de capital que va en beneficio del valor de la propiedad y en disminución de la deuda. Por ejemplo, vamos a hablar de un departamento de $70,000 y no tenemos el dinero para alquilarlo. ¿Cómo hacemos? Si no quieres una deuda, dice, ahorrás durante 10 o 20 años para invertir. En 20 años ya no está disponible el departamento en oferta. Hay gente que no quiere endeudarse, ¿verdad? Pero cuando vos ahorres los $70,000, ¿qué va a ocurrir? Probablemente el departamento ya no va a estar disponible. Tienen que empezar a buscar otro. Los precios ya no van a ser los mismos de hoy. Van a ser otro precio. El mercado fue creciendo, los valores fueron subiendo. O sea, esos $70,000 que te tomaron 10 años en juntarlo, ya no te van a servir. Solo tienes 70,000, ninguna plusvalía o rentabilidad. O sea que cuando juntaste todo el dinero, encima que no pudiste comprar el departamento, tampoco tenés una plusvalía ni una renta. Tu dinero quedó ahí, estancado. Cuando obtenés comprar ese departamento vía un crédito, sería lo ideal en forma directa, vos adquirís hoy el departamento con una deuda buena. Es lo que estábamos diciendo. Un departamento de $70,000, tenés $20,000 o $30,000, ya adquirís el departamento. Genera una deuda. Por un lado, tenés el valor de la propiedad que va creciendo a medida que el proyecto avanza, hasta que se termina, el valor de esa propiedad va creciendo por lo menos un 20 a 30% en periodo de obra. Tu patrimonio aumenta con el pago de la deuda también. El inmueble genera rentabilidad que acelera el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te entregan la unidad, al año o al año y medio o a los 2 años, lo pones en alquiler. Y eso genera un ingreso que también sirve para ir amortizando esa deuda. En 20 años el departamento podría valer fácilmente $150,000. Eso es tus $70,000, que inicialmente fueron 20,000 o 30,000 de entrega, saltó a $150,000. Por eso que es importante entender este concepto, ¿verdad? De que si podemos obtener ese tipo de departamentos, ese tipo de unidades y con una financiación propia a X tiempo, es una opción muy favorable para un inversor que quiere iniciarse en este rubro. Comprar un apartamento de $70,000, no tengo el dinero, dice. Como conclusión, no querés deuda, no hay rentabilidad. En el caso de que te apalanques con un crédito propio, tu rentabilidad con el correr del tiempo, creo que ya la hemos visto. Te conviene mucho más. Ahora, comprar un departamento de $70,000 y tenés los recursos, tenés la opción de, por un lado, pagar al contado o ir al plan financiado. ¿Cuál sería la diferencia? Pagando de contado sobre el precio de lista, puedes obtener un descuento, ¿verdad?, de acuerdo al periodo en el que estás entrando en el proyecto. Ese descuento significa que tu renta, si antes estábamos hablando de un 20-25%, y vamos a hacer un pago de contado por la unidad, podríamos tener por lo menos un 10% de descuento. Estaríamos hablando de una renta de 30-35% de una plusvalía sobre el valor del departamento. Eso va a dar un monto interesante a la hora de tomar una decisión si lo pago al contado. También puedes hacer, si tenés el monto
y querés hacer una entrega, puedes hacer una entrega. Y la liquidez que te sobra, puedes comprar otras unidades. Entonces vas multiplicando tu inversión y elevando un crédito para, como se dice, pateando la deuda para el futuro, como habíamos dicho. Toda deuda, o sea, ¿qué te va a permitir esa liquidez? Comprar más unidades. Si con $70,000 de contado puedes comprar una, entregando un 20% o $20,000 en una entrega, podías adquirir 3 departamentos. Y el saldo lo vas financiando en forma directa. Entonces vas a multiplicar tu capital. Esas son las ventajas que tenés, o sea, ampliar. También puede ser de que esa liquidez la puedas usar en otras inversiones, ¿verdad? Pero lo ideal es que siempre sigas dentro del rubro, ¿verdad? Cuando querés comprar y tenés el dinero, ahí tenemos que hablar de las ventajas que puedes obtener pagando de contado y dependiendo mucho de la época en la que entras en el proyecto. ¿Por qué me refiero a eso? Cuando todo proyecto se va a lanzar, existe lo que se llama el periodo de preventa. Esa preventa es antes del inicio de obra. Y en esa preventa, ¿qué es lo que se busca? Inversores que ingresen con dinero efectivo, cash. ¿Qué obtiene el inversor por ingresar temprano al proyecto, por confiar en ese proyecto? Obtiene un descuento sobre el precio de lista. Ese descuento, de acuerdo al monto y a la cantidad de unidades que tenga, puede devolverse un descuento importante, que sumado a la plusvalía natural del proyecto, va a elevar el rendimiento de tu inversión al periodo de construcción. Esa ventaja es la que también es importante conocer en qué momento entrar y en qué volumen de inversión entrar. Por eso es importante conocer el proyecto, las características del proyecto y en qué momento justo tenemos que entrar. Es algo que te quiero ir enseñando también, que podemos ir viéndolo juntos, analizándolo juntos. Hablamos entonces de que teniendo el dinero, cash, puedes tener ventajas económicas que te puedan dar una plusvalía mayor. Rentabilidad mayor, plusvalía mayor, ¿sobre qué? Sobre tu ahorro, sobre ese dinero que vos lo fuiste guardando con el fruto de tu esfuerzo, con tu trabajo, pero lo tenés guardado sin generar renta, sin generar plusvalía, sin generar ningún tipo de ingreso adicional. A ese capital es el que estamos hablando hoy, ¿verdad? Ese capital que vos lo podés invertir y lo que queremos es justamente guiarte para que esa inversión sea la más rentable, que te genere la mayor plusvalía y sobre todo que te deje dormir tranquilo porque es una inversión segura. A ese capital, a ese inversor es el que hoy yo te estoy hablando. Si vos tenés alguna duda, si tenés alguna consulta, pon en el chat y ahí vamos a ir profundizando, porque estoy seguro de que pueden haber dudas, pueden haber consultas. Y a veces me ha tocado trabajar con clientes que me han dicho: Jorge, este dinero que yo tengo es el ahorro de toda mi vida. Yo me equivoco y me quemo. Y es cierto, porque ese dinero es sacrificio. Entonces, tenemos que hacer una buena inversión. Por eso que justamente estamos aquí, para que juntos podamos yendo, viendo y analizando hacia dónde invertir. Eso es un poquito lo que quiero que vayas aprendiendo en estas clases. Un poquito lo que es la renta combinada. Por un lado tenemos el alquiler tradicional o temporal y el modelo de renta combinada. El alquiler tradicional o temporal sería comprar el departamento cuando está 100% terminado y alquilarlo en contratos anuales. Comprar el departamento, amoblar y alquilar. Esa es otra opción. También podemos alquilar el departamento vacío o amoblado. Otra opción en comprar sería comprar de contado o una financiación corta y comprar para alquiler temporal. Eso es cuando hablamos siempre de algo terminado, ¿verdad? Ahora,
cuando hablamos de renta combinada, compras en etapa temprana de construcción, es lo que habíamos hablado un poco antes. Lo importante es en qué momento entras al proyecto. Porque cuando vos entras temprano, el desarrollador lo que está premiando es tu confianza en el producto. Por eso que el precio es menor. A medida que tardes más en entrar, el precio va subiendo conforme al avance de obra. Conforme a ese avance de obra, el margen de seguridad para el inversor va subiendo porque la obra está ahí. Entonces, ¿qué es lo que se premia? Al que entra temprano. ¿Por qué? Porque confía. Entonces, cuando vemos eso, vemos que lo ideal es entrar en una etapa temprana, si es posible, preventa. Tu dinero lo haces al comprar. Claro, la diferencia, esa rentabilidad, esa plusvalía que te va a dar entre el producto terminado y en el tiempo en el que entraste en pozo, son 25% off. ¿Verdad? Estamos hablando de que va a haber una diferencia a favor del inversor que entró temprano. Tu capital crece un 25%, porque si vos compraste hoy y ese precio, cuando el edificio se termina, subió un 25%, tu capital creció ese 25%. También puedes comprar financiado y pagar a medida que se construye. Perfecto. Según avance de obras. Y suma este estilo de alquiler tradicional o temporal una vez construido. Ahí cuando hablamos de comprar y pagarlo durante el periodo de obra, si conseguimos un proyecto que encima nos dé una financiación propia a un periodo más largo de plazo, sería lo ideal. Eso también vamos a ir viendo más adelante. Etapa de un proyecto inmobiliario. Ahí hablamos de lo que habíamos dicho. La preventa, tenemos el pozo en construcción y terminado. La plusvalía al entrar en preventa, estamos hablando de un 20 o 25% por lo bajo. En pozo puede ser un 20 a un 10% dependiendo de qué etapa del pozo, ¿verdad? Porque la etapa del pozo puede ser desde que empieza la estructura, finaliza la estructura. En construcción ya es cuando ya estamos llegando a etapa final, los últimos tramos. Ya la estructura está bien avanzada, ya estamos con mampostería, trabajando en forma interna en el edificio. Y lo último al final, ya cuando está terminado, construido y entregado. Ahí la plusvalía ya es prácticamente de cero, si ya se entregó. Y el alquiler estaría orillando máximo un 7%, ¿verdad? Dependiendo del mercado, como esté en ese momento, el mercado de los alquileres, ¿verdad? Podría llegar a un 10%, pero entrando ya en esa etapa va a ser difícil. Tengo que serte sincero. Para obtener mayores niveles de renta en alquileres, es siempre ideal entrar temprano. La preventa. Hay alta disponibilidad de unidades, claro, pues no se vendió prácticamente nada todavía. Puedes elegir la unidad, en qué piso, qué vista, qué altura. Los precios son más bajos y se puede obtener una financiación propia con el desarrollador. La plusvalía siempre va a ser mayor y también la rentabilidad. ¿Por qué? Porque estás comprando a un precio más bajo. El riesgo es alto. Es más alto. ¿Por qué? Porque todavía no inició obra. Que pueden haber ajustes, puede haber variaciones, que no se construya. Hay un riesgo. Por eso es importante saber dónde invertir, con quién invertir, con qué desarrollo invertir. Y por último, renta por alquiler no existe, claro. ¿Por qué? No está terminado. Entonces no hay una renta que podamos obtener. En pozo, ¿qué ocurre? Sigue habiendo también alta disponibilidad de unidades. Los precios ya van subiendo. Son un poco más altos que en la preventa. Pero aún hay ventaja. ¿Hay financiación? Sí, también. Durante el periodo de obras. Hay una mayor plusvalía y rentabilidad que comprar terminado. Sí, es cierto. Y tampoco existe renta por alquiler. ¿Por qué? Porque no está disponible la unidad. En construcción, la disponibilidad ya es menor, ya es media. ¿Por qué?
porque ya se fueron vendiendo unidades en preventa y en pozo. Ya de repente las unidades con mejores vistas, mejor altura, ya se vendieron. Entonces la disponibilidad disminuye. Los precios son casi normales. Ya estamos cerca del producto terminado, ya se va acercando al precio de mercado. La financiación ya es más corta, la plusvalía y la rentabilidad van a ir disminuyendo y el alquiler, como siempre, no existe. ¿Por qué? Porque no hay renta, porque no hay disponibilidad aún. Y al final tenemos lo que sería un edificio construido. La baja disponibilidad es la reinante, ya quedan pocas unidades. Normalmente son las unidades más bajas o que no tienen vista. El riesgo es menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el edificio ya está prácticamente terminado, está todo terminado, construido. Los precios ya son de mercado. Ahí la financiación prácticamente es nula, ya se tiene que comprar de contado. Y si hay una financiación ya van a probablemente aplicar intereses. La plusvalía y la rentabilidad disminuyen. ¿Por qué? Porque ya el precio subió. Ya nos pusimos a precio de mercado y ya sabemos que cuando compramos una unidad terminada, siempre la plusvalía va a ser prácticamente nula y la renta se va a ajustar al mercado. Va a ser una renta moderada. La renta por alquiler sí, ya se puede alquilar, pero como estábamos diciendo, su renta por el costo de compra va a ser menor. ¿Cuándo se aplica el modelo de renta combinada? Estábamos hablando que si en un producto 100% construido, en un precio de venta al departamento de $84.000, lo alquilamos en $428 mensuales, generaría un ingreso anual de $5.136, que sería una renta bruta del 6.10%. Si fuera una renta, una compra en etapa temprana, o sea, en preventa o en pozo, sobre un departamento de $70.000, ya tenemos una plusvalía entre $70.000 y $84.000. Eso ya sería la plusvalía, esos $14.000. El alquiler siempre va a ser a $428, un ingreso anual también de $5.136, pero tu rentabilidad bruta ya asciende al 7.35% sobre el valor de tu inversión. Pero a eso habría que sumarle la plusvalía, que sería ese $14.000 entre el precio de preventa o pozo y el valor de esa unidad terminada. Eso hay que sumarle a tu renta mensual. A ver, la comparación entre riesgo y precio, ¿verdad? Cuando entramos en etapas, vamos hablando de riesgo. Cuando entramos en preventa, siempre el riesgo es alto, en pozo medio y en 100% construido no existe riesgo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo van los precios? ¿Verdad? En preventa el precio está más bajo, el más bajo de ese producto. En pozo va subiendo, llega prácticamente al 50% del valor. Y al final, cuando está 100% construido, ese producto alcanza su máximo valor, que sería el valor de mercado para esa unidad. Podemos ver cómo tu inversión, cómo tu dinero va creciendo con la renta combinada. Siempre con el ejemplo de que estás adquiriendo un departamento de $70.000 en preventa, con una seña de $2.000 en periodo de obra. Estás invirtiendo un 20% en periodo de obra y a la posesión podés financiarte en forma directa o bancaria hasta un periodo de 5 a 20 años, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Ese departamento en periodo de preventa tenía un valor de $70.000. Cuando ese producto está terminado, cuando te entregan el departamento, el valor de ese departamento automáticamente subió a $84.000. Ahí ya tenemos una primera plusvalía, ¿verdad? Que vos lo vas armando el plan de pago conforme a tu disponibilidad, conforme a tu
al ahorro que estás teniendo, lo vamos armando. Pero ahí también, si vos sacás un crédito y lo pagás a 5 a 20 años, esa unidad, con el correr del tiempo, va a llegar a un valor aproximado de $151.700. Vamos viendo cómo ese dinero inicial con que empezaste tu inversión se va multiplicando con el correr de los tiempos. ¿Por qué ese último paso? Porque el crédito, si vos sacás un crédito a largo plazo, también se va pagando con lo que el inquilino paga de alquiler. O sea, esa cuota del préstamo va a estar cubierta también en parte por el alquiler, por esa renta que el mismo departamento te va a estar dando. ¿Qué gano con el poder de la renta combinada? Dice. Gracias al inquilino, cada día eres propietario de una parte mayor del departamento y hasta un flujo positivo para invertir en otras oportunidades. Gracias a la plusvalía, tu patrimonio día tras día se va incrementando. En 20 años tendrías un capital líquido de al menos $151.700. Si haces 10 inversiones así, llegarías a $1 millón. ¿Qué gano con el poder de la renta combinada? Gracias al banco convertí 14.000, que era lo que se pagó en periodo de construcción, en $151.700. Bueno, hoy conocimos el poder de la renta combinada. Hablamos de criterios, hablamos de estrategia y de red de contactos. Resumiendo un poquito lo que fue la clase 2, vemos que hablamos de deuda buena versus deuda mala. También vimos cómo funciona el modelo de renta combinada, que incluye plusvalía y renta por alquiler. Vimos también escenarios de inversión en apartamentos en $70.000, con un capital de inversión de $70.000. Las etapas de un proyecto inmobiliario. Hablamos de preventa, pozo, construcción y terminado. Vimos también el poder de la renta combinada, cómo puede hacer incrementar tu valor, el valor de tu inversión, darte una plusvalía y generarte una renta más interesante. Y por último, ¿qué gano con la renta combinada? Todos esos temas tocamos hoy. Para mañana tenemos la clase número 3. Ahí vamos a estar hablando de cómo invertir en apartamentos y eliminar el riesgo sin ser un experto ni vivir en Paraguay. Vamos a hablar de 5 pasos para aplicar el modelo de renta combinada, cuáles son las etapas en que crece tu dinero y cómo tu inversión da frutos el doble de rápido. Atento a los grupos de WhatsApp y de correo. Te vamos a estar enviando alertas para las clases, recursos adicionales gratuitos como en la primera y oportunidades de inversión. Comentame abajo cómo te fue, si entendiste, si tenés alguna duda, de tal forma que podamos ir avanzando todos juntos en eso. También te recuerdo que puedes invitar a colegas, amigos, porque tenemos 2 clases más y en la última clase tendremos sorpresas para ti. Suscríbete y activa la campana. Muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer estar contigo.